Analizando. Aquí estamos como cada sábado para platicar con ustedes de una manera formal a través de este podcast que hacemos. Quien está hoy a mi izquierda, que es de izquierda, mi compadre Freddy Aguas Vivas. Disculpamos hoy a Héctor que no ha podido llegar para sentarse aquí a platicar con nosotros hoy por un tema familiar. Pero explicar que no fue por miedo, ¿eh? No había nada de miedo de por medio, fue un tema familiar. Héctor no es un hombre que tiene miedo, él es capaz siempre de defender sus ideas con fuerza, como siempre lo hace. Y a mi derecha está José Alcántara, un joven intelectual, sólido, capaz, talentoso, como siempre yo me gusta presentarlo para hacerle honor a su talento. Lo agradezco, doctor. Que está a la derecha, pero que no es de derecha. No. Y aquí en el centro yo, que me parece que ya he devenido en ser un hombre de... Ya la gente sabe que eres de derecha, hecho, no de centro, hecho y derecho. De centro. Un hombre de Siempre estás en el centro, sí. Bien. Entonces, esta semana, en este conversatorio o en esta conversación, ¿verdad? Mediante la cual nosotros producimos analizando, me parece que es interesante analizar el momento histórico por el que está atravesando la República Dominicana. De repente me viene así a la memoria recordar un libro que se titula El destino dominicano. Es un título muy sugestivo y me parece que ahí ahora podemos ver en pantalla que nuestro señor director ha localizado rápidamente el libro, se lo agradecemos, El destino dominicano. En este libro, John Bartholomew Martin, que fue el último embajador norteamericano de la era de Trujillo, al momento en que el dictador es ajusticiado, ese hombre, John Bartholomew Martin, estaba siendo el embajador en la República Dominicana. Él después llegó a ser amigo de Juan Bosch o conocido de Juan Bosch. Pero lo que quiero señalarle a ustedes es que este hombre escribió un libro en el cual recogía la esencia de lo que era la sociedad dominicana, Freddy, montada en el momento del subdesarrollo en que la dictadura mantuvo retrancado al país durante 30 y pico de años. 31 años. Entonces, Bartholomew Martin es un hombre que tenía unas amplias relaciones en el Congreso de los Estados Unidos y una relación muy cercana también posteriormente con el presidente Kennedy, John Fitzgerald Kennedy. Pero en este programa de la semana, ¿por qué me viene a la memoria el destino dominicano? Me viene a la memoria porque después de un transitar de más de 60 años de democracia, yo siento que la democracia podría eventualmente estar en peligro, dado el nivel de descomposición que estoy percibiendo en el que está cayendo la política en la República Dominicana. Este John Bartholomew Martin, cuando finalmente en el año 1963 toma posesión del poder en el mes de febrero de ese año el profesor Juan Bosch, que fue maestro de Freddy Aguas Vivas, ¿verdad? En ese momento, este hombre seguía aquí de embajador en la República Dominicana. Y ahí en pantalla podemos ver al embajador Bartholomew Martin, que aparece platicando de cerca con el maestro, el profesor Juan Bosch. Y me viene a mí a la memoria, Freddy, qué distancia en el tiempo hemos recorrido
entre el ajusticiamiento de Trujillo en 1961 y hoy en el año 2024, acercándonos a un proceso electoral, y siento como que en ese espacio tan gigante de tiempo hay un país que ha cambiado, hay un país que se ha transformado, pero hay un país en grandes riesgos también de un fracaso de su democracia. ¿Qué le parece a usted? Es un referente muy válido, Ismael, porque concentra en ese breve periodo de tiempo los más grandes retos que sufrió la democracia dominicana en esa etapa. Y John Bartram Martin, que hizo con El Destino Dominicano una especie de radiografía de su estadía en la República Dominicana, porque fíjate que él toma la muerte de Trujillo, en la que la embajada norteamericana tuvo una participación importante, y desde la muerte de Trujillo prácticamente hasta el derrocamiento de Juan Bosch y la Revolución de Abril. ¿Qué resulta? Que cuando tú te vas a los hechos del 1961, muerto Trujillo, luego de 31 años de acondicionamiento psicológico y social y político para el pueblo dominicano, no sabíamos cómo reaccionar ante este fenómeno. Es más, durante muchos años, y tú lo sabes bien, Ismael, porque José era un muchacho, no había nacido todavía para esa época, pero muchos años, aquí una parte importante del pueblo dominicano creía que Trujillo estaba vivo, que era un truco, que no es verdad que lo habían matado, que se salvó, que andaba por ahí. Entonces, hubo que ir perfilando una democracia, tratando de cuidarla con el mismo que se cuida a un bebé, y entonces viene el proceso electoral de 1962, el 20 de diciembre de 1962, y la toma de posesión de Juan Bosch, que ganó esas elecciones, la toma de posesión en el 27 de febrero de 1963. Ahora, ¿cómo gana, para que tú veas lo que son los procesos, cómo gana Juan Bosch las elecciones para poder interpretar a la sociedad de ese momento? Sencillamente Juan Bosch perdonó a los ¿tú te acuerdas del borrón y cuenta nueva? Los trujillistas tienen una cabida, no hay que perseguir a los trujillistas, no tienen la culpa, porque aquí venía la Unión Cívica a darle palo a todo el mundo. Viriato Fiallo. Viriato Fiallo con la Unión Cívica. Déjeme hacer una aportación, si le parece bien. Lo que pasa es que a la muerte de Trujillo, el país queda prácticamente desestabilizado. Recordemos. Impactado, porque fue un impacto que la sociedad no estaba preparada ni esperándolo. Pero recordemos que la dictadura de Trujillo de 31 años había producido una clase política en la República Dominicana, pero en el exterior. Sí. Y se había dado la conformación del viejo Partido Revolucionario Dominicano en el año 1939 en una comunidad pequeña de La Habana, llamada El Cano. Yo estuve en ese lugar donde un grupo de líderes dominicanos, donde se encontraba Ángel Miolán, don Nicolás Silva, el profesor Juan Bosch. Todavía Juan Isidro Jiménez estaba ahí. Juan Isidro Jiménez Grullón. Y otros patriotas más estaban ahí cuando se conformó el Partido Revolucionario Dominicano. PRD. No el actual PRD, que dista mucho de ser lo que es ese partido histórico, claro. Que nace con varios postulados brillantísimos. Ahí podéis ver la fotografía de los principales líderes del PRD de ese momento, que llegó a ser el Partido de la Democracia, el partido que representaba la esperanza en ese marco de transición entre la dictadura de Trujillo y la apertura democrática que no se conocía en la República Dominicana. Y el 5 de julio de 1961, cuando vino la comisión de Ángel Miolán, Nicolás Silva y Mon Castillo con el PRD, y se establecieron en el Conde la primera casa de la democracia dominicana, eso hizo una eclosión que abrió una campaña
frente a la cual estuvieron dos grandes líderes en ese momento. El profesor Juan Bosch por el PRD y por la vieja Unión Cívica Nacional, el doctor Viriato Viriato Fiallo. Obviamente representaban intereses distintos. El doctor Fiallo salió un día y con un foete en la mano dijo que con ese foete le iba a caer a foetazo, le iba a dar una pela a todos los trujillistas de la República Dominicana. Una sociedad que era completamente trujillista, tenían 31 años sin conocer ningún otro tipo de liderazgo. Pero el profesor Juan Bosch, que tenía que ser necesariamente más revolucionario que Viriato Fiallo, captó la cosa y dijo, este es un momento de reconciliación. Y entonces lo que expresó fue todo cuanto usted estaba diciendo, que le cedo la palabra para que continúe. Y basado en el eslogan, sin injusticias ni privilegios. Entonces, viene y acepta a través de la consigna del borrón y cuenta nueva, usted no tiene culpa de lo que hizo el régimen. A propósito, la consigna de ese PRD era ni injusticias ni privilegios, no reelección presidencial. No reelección presidencial. Siempre el PRD... Para que cuando toquemos el tema del PRM, del PRM, que es realmente la vieja cúpula, o no la vieja cúpula, la cúpula posterior a estos grandes líderes de ese PRD, eso es el PRM hoy día, en plena reelección presidencial. La visión futurista y amplia y la visión madura que tenía Juan Bosch lo hace concentrarse en que la primera acción de gobierno que hizo Juan Bosch fue una constitución de la más democrática, la más moderna, la más justa y la más justiciera también de todo ese periodo. Es más, hasta la fecha, nunca más se ha logrado hacer una constitución como esta. Leonel Fernández intentó en el 2010 hacer una constitución muy moderna, pero la constitución del 63 nunca ha podido ser igualada. ¿Qué sucede? Dicen los especialistas que fue la más democrática, lo fue, la más moderna, y que ojalá y pudiéramos nosotros tener hoy una constitución parecida a esa. Con esa categoría. No soy especialista en la materia, pero... Bueno, entonces Juan Bosch en ese momento asume el poder sabiendo que estaba administrando conflictos de clase. ¿Por qué? Trujillo no había permitido que la pequeña y mediana burguesía se desarrollara hacia una burguesía ni industrial. Trujillo era dueño de todos los grandes negocios que había en el país, no aceptaba que nadie le hiciera ningún tipo de competencia. Entonces, ¿qué pasa? Que nos agarra este proceso con una clase social inmadura, una clase sin clase gobernante, con una clase pudiente relativamente, pero con lo que se quedaron de los bienes de Trujillo algunas familias grandes de este país. Bueno, pues, José el pobre, sí, como estamos hablando de... Yo quiero que José haga un comentario después que yo agregue esto. Adelante, doctor. Ese libro que vamos a ver en pantalla de nuevo, El Destino Dominicano, fue un libro muy leído en su momento, porque en sus 750 páginas, es un libro muy voluminoso, sí, lo tengo en mi biblioteca. En ese libro ocurre ahí... Que John Bartol Martin compacta lo que él llamó la crisis desde la caída de Trujillo hasta la revolución de 1965. Ahora bien, ¿por qué la revolución de 1965 es un punto que fuera bueno tocarlo? Sí, ¿verdad? Pero déjame que José hable para que porque yo quiero, cuando él termine, que nos enganchemos primero cómo se produce el golpe de Estado de Juan Bosch, porque la revolución es el producto directo del golpe de Estado de Juan Bosch. Perfecto, de septiembre de 1963. Sí, José, la palabra. Yo diría, Ismael y Freddy, que sería interesante seguir analizando la historia, porque la gran cuestionante que tiene el pueblo dominicano es que después de la creación del Partido Revolucionario Dominicano, que acuñaba el lema de la no reelección, ese proceso de transición, documentos constitutivos, sí, ese proceso de transición democrática
que debió ocurrir en la República Dominicana no completado a la fecha que estamos entonces frente a un PRM reeleccionista. Habría que evaluar en qué momento el proceso de transición democrática de la República Dominicana empieza a ser viciado. Bajo qué comportamiento, bajo qué decisiones ese proceso no se completa y es amañada la política y es dañada la sociedad. Y yo pienso que analizarlo en ese contexto histórico sería interesante para nuestro público. Eso lo podemos ver en analizando. Claro. Freddy. Pero en el momento en que, para darle continuidad, el hilo que llevábamos A la idea central, sí. a la idea central, el proceso democrático dominicano empieza a experimentar con Juan Bosch una cantidad de eventos que no eran comunes, porque nunca existió esa posibilidad. Entonces, ¿qué resulta? Que entonces empiezan tanto los militares como algunos empresarios empiezan a conspirar contra la estabilidad del profesor Juan Bosch. Y ese proceso, que es descubierto por Fernández Domínguez en el mes de junio del año 1963, detectan que en el 24 de septiembre de 1963, Wessing Wessing planificó un atentado contra Juan Bosch en la iglesia de las Mercedes, en la celebración del Día de las Mercedes, 24 de septiembre de 63, para derrocar a Juan Bosch. Y entonces Fernández Domínguez actúa para que ese día no se produjera el derrocamiento. Y entonces el 25 de septiembre, al otro día, se aparecieron e hicieron el derrocamiento del presidente Bosch, acusándolo de comunista y acusándolo de estar impulsando ideas progresistas. Lo que pasa, Freddy, es que el programa económico, político y social que el profesor Juan Bosch puso en práctica una vez se juramentó en febrero de 1963, porque el proceso electoral se hizo en noviembre del 62. Cuando él toma posesión, pone en práctica un programa que fue demasiado avanzado para lo que era la sociedad estrecha de ese momento. Claro, la interrupción de la constitucionalidad con la decapitación de todo lo que se había avanzado, se tronchó todo eso. Sí. Tristemente, fue lo que nos llevó entonces a la Revolución de Abril de 1965, cuya motivación principal era el retorno a la constitucionalidad sin elecciones. Es decir, sin elecciones. Que se repusiera el profesor Juan Bosch en el poder era lo que se estaba persiguiendo. ¿Por qué? Porque el pueblo dominicano estaba muy contento a nivel de población, a nivel popular, con lo que Juan Bosch estaba estrenando en la República Dominicana. Una total democracia que era todo lo opuesto a la dictadura criminal de Trujillo, que durante 31 años había conculcado el derecho de los dominicanos. Lo paradójico es que el proceso de la Revolución de Abril del 65 empezó en la protección del gobierno de Juan Bosch en el 63. ¿Por qué? Cuando Fernández Domínguez, que era jefe de inteligencia, era jefe de seguridad de Juan Bosch, en el 63, detecta lo que es la conspiración para tumbar a Juan Bosch. Él le pide a Juan Bosch que le permita formar unos cuadros élites de las Fuerzas Armadas, a todo el que respetara la Constitución y respetara la institucionalidad. Entonces se formó un grupo de oficiales para impedir que se derrocara a Juan Bosch. Pero llegaron muy tarde al proceso, no les dio tiempo, no pudieron, deportaron a Fernández Domínguez para Puerto Rico, deportaron a Juan Bosch, que se fue a Guadalupe primero, y luego se fue a Puerto Rico a reunirse con Fernández Domínguez, y entonces se queda montado, todos esos oficiales que habían sido contactados todos los militares que participaron en el proceso junto a Fernández Domínguez para defender. Esos mismos fueron los que montaron toda una conspiración para tumbar al triunvirato, que primero estaba presidido por Santos y después por don Enrique Cabral. Entonces que se organiza un golpe de Estado para tumbar al triunvirato y reponer a Juan Bosch por la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones, que estaba establecido como la consigna. Como resultado la Revolución de Abril de 1965. Porque la Revolución de Abril fue planificada para empezar el lunes 26 de abril,
Pero resulta que el sábado 24 de abril mandan a buscar a los principales cabecillas del movimiento y lo detectaron, el J2 y el G2 del Ejército Nacional, detectaron el movimiento conspirativo. Y eso obliga a adelantar la fecha. Y entonces los mandan a buscar al campamento del 16 de agosto a las 8 de la mañana del sábado 24 de abril, porque el 23 de abril en la noche el Comando de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en ese 16 de agosto, el 16 de agosto el campamento me refiero, en ese 16 de agosto se había reunido y había determinado coger preso a todos los que estaban haciendo la conspiración contra el triunvirato. Cuando son convocados al despacho del jefe de Estado Mayor del Ejército y intenta meterlos presos por conspiradores, ellos le dicen, no, los que están presos son ustedes. Y los revolucionarios Mario Tavera, el capitán Mario Tavera, los encañonó a todos. Y ellos, no, los que están presos son ustedes. Y resulta que estos 5 revolucionarios, no, pero eran revolucionarios. Los cabezas del movimiento, los ¿verdad? Para retorno a la constitucionalidad. Los constitucionalistas, que se llamaron los constitucionalistas Así hasta es. hoy, resulta que metieron preso al Estado Mayor completo. No, los que están presos son ustedes. Y estalla la revolución. Y ahí estalla la revolución de abril de 1965. Ahora bien, José, ese proceso que usted no había nacido todavía, ¿verdad? Cuando esos hechos estaban acaeciendo, parieron un proceso democrático en el año 1966. Juan Bosch no pudo ser repuesto, pero vino entonces... No se puede olvidar la afrenta, Ismael, para que José, que es muy acucioso y muy diestro, no se puede olvidar el hecho de que cuando los soldados constitucionalistas habían derrotado ya a las Fuerzas Armadas y tenían el control de los cuarteles y de la ciudad y del puente Duarte y de la fortaleza Osama, Wessing llama, los militares golpistas llaman a los Estados Unidos pidiendo una intervención norteamericana, que invadieran a la República Dominicana, y llegan 42,000 marines el 28 de abril de 1965 e invadieron la República Dominicana, lo que convirtió una guerra civil que había aquí entre ciudadanos dominicanos, lo convirtió en una guerra patriótica y una guerra de restauración para reponer la democracia. Ese es el hecho histórico. Entonces damos un salto del 65 al 66. Ya José ahí tiene un mayor dominio, ¿verdad? Porque fue la época en que el doctor Joaquín Balaguer gobernó al país. Si nosotros vemos aquí en pantalla, el señor director nos va a poner una fotografía del profesor Juan Bosch con el presidente John Fitzgerald Kennedy, que era a la sazón el joven presidente de los Estados Unidos, el hombre que hizo encabezar la Alianza para el Progreso, que fue un proyecto mediante el cual se perseguía el bienestar y la prosperidad de los pueblos de Iberoamérica mediante el auxilio que hacían los Estados Unidos para los países empobrecidos de América Latina, que habían todo pasado por manos de dictadores, porque no solamente fue Trujillo aquí, el continente latinoamericano estuvo completamente lleno de dictadores. Robert no falla. El profesor Juan Bosch, con el presidente Kennedy en la Casa Blanca de los Estados Unidos, donde fue recibido en el momento del tránsito, cuando iba a tomar el poder, en un viaje que hizo hacia Inglaterra con una parada en Washington. Esa es la fotografía. Ahora vamos a ver, aquí está el profesor Juan Bosch en la Casa Blanca. Yo sé que Freddy quiere comentar algo sobre la mecedora. Esa mecedora la llevó el profesor Juan Bosch de regalo al presidente Kennedy. Y en la Casa Blanca el presidente Kennedy usó su mecedora, que le gustó el estilo de butaca movible. Una mecedora dominicana. Una mecedora dominicana, que es un estilo de silla que se usa mucho en la República Dominicana, pero que no en todos los países usan el estilo de mecedora. Se usan las sillas. Entonces a Kennedy le gustó y en muchas fotografías. No, a Kennedy le gustó e hizo que se la pusieran en su despacho, en el despacho Oval de la Casa Blanca, durante todo el tiempo que él fue presidente. Esa es la historia. Bueno, profesor Juan Bosch, ahí se inicia la democracia dominicana, decíamos nosotros, 1963, y en 1966 el doctor Joaquín Balaguer. Durante el periodo de 12 años de mandato del doctor Joaquín Balaguer, nosotros conocimos liderazgo de 3 grandes figuras. El doctor Joaquín Balaguer,
el profesor Juan Bosch y mi maestro, el doctor José Francisco Peña Gómez, a quien vamos a ver en pantalla en un momentito. Estos tres hombres que aparecen en pantalla se llevaron medio siglo de la historia política de la República Dominicana prácticamente, porque corremos del 66 al 96, que es el momento en que el doctor Balaguer y el profesor Juan Bosch transfieren su liderazgo al doctor Leonel Fernández pero Reina. Que en el caso del doctor Balaguer no fue medio siglo de la política dominicana, fueron 3/4 de siglo, porque tienes que saber que el doctor Balaguer empezó a ser presidente a mitad de la era de Trujillo. Ya era una figura tan renombrada que además de ministro de Educación y una serie de cargos importantísimos, también fue presidente de la República títere de Trujillo. Al momento del ajusticiamiento del dictador, el doctor Balaguer fue exaltado a la presidencia de la República. Pero ya había sido presidente títere de Trujillo. Era presidente. Era presidente de Trujillo. Sí. Bien, pero vamos a seguir el recorrido histórico si fuera posible. Claro que sí. ¿Qué mensaje, José, le da a usted esa fotografía de tres figuras unidas ahí en este momento? Como joven, ¿qué mensaje le da a usted ese periodo con esos hombres y lo que vive hoy la República Dominicana? Ismael, definitivamente de analizar. Y cuando hablamos de que ocuparon medio siglo de la historia de la República Dominicana, nos lleva a pensar lo cíclico de los tiempos históricos de la historia de los pueblos. Y yo diría que calculando desde el 66 a la llegada del doctor Fernández en el 96, nos establece un ciclo de actividad política, de liderazgo político, que va un poquito de los 50 años del medio siglo, sino a 30 años, que según muchos analistas es el momento, es lo cíclico de la política y del liderazgo. Esto quiere decir, y ya yendo un poquito más adelante, que si los momentos históricos, los ciclos políticos de los liderazgos tienen 30 años, está viviendo hoy la República Dominicana un nuevo ciclo. Es decir, las figuras de los últimos 30 años en estos momentos ya están en la etapa final y por eso se abre un nuevo ciclo político en la República Dominicana. Ahora bien, lo interesante de estas tres importantes figuras que estamos viendo en pantalla, el doctor Joaquín Balaguer, el profesor Juan Bosch, el doctor José Francisco Peña Gómez, nos lleva a analizar estas tres figuras que movieron simpatías, movieron sentimientos por matices ideológicos muy profundos, cosas que no vemos hoy en la República Dominicana. Por eso, en principio, analizamos hacia la pregunta de que es oportuno que nosotros analicemos ese proceso de transición democrática de la República Dominicana que movía a estos tres líderes, importantes los tres, y que vemos que la política de hoy en la República Dominicana está muy desligada de temas ideológicos, porque desde el momento en que a la política se le dio apertura a las clases empresariales, se le dio apertura al dinero, hoy se le da apertura al narcotráfico, todos estos elementos ideológicos fueron echándose a un lado y hoy la política se caracteriza por otras cosas que nada que ver con temas ideológicos. Es el producto, no sé, de una renovación de un liderazgo pero es una renovación peligrosa. Además de peligrosa, diezmando la capacidad. El doctor Balaguer, Ismael lo sabe perfectamente, era un intelectual de altas fustes. Tú tienes al profesor Juan Bosch, un intelectual mundial, y tú tienes al presidente Peña Gómez, el doctor Peña Gómez, como una figura intelectual de altísimo nivel, al nivel de los grandes líderes de Europa, de Willy Brandt, de Felipe González. Entonces, 5 idiomas. 5 idiomas, un intelectual. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ha sido la renovación de ese liderazgo? Tú tienes a Abel Martínez, por ejemplo, y Luis Abinader, nunca se han leído ninguno de los dos un libro, de ninguna clase. O sea, son gente brillante, son gente inteligente, son gente
pero no son intelectuales. Abel lo dice en su discurso, yo ni soy empresario ni soy intelectual. Y es honesto con esa expresión. Luis Abinader no tiene nada de intelectual. Es un empresario que ha sido exitoso. Y entonces, ¿qué pasa? Si la sustitución de Balaguer, Bosch y Peña Gómez es para tú traer ahora al escenario a Abinader y a Abel Martínez, nosotros estamos degradando un poco el nivel de nuestros grandes líderes. ¿Por qué? Tú decías ahorita, esos grandes liderazgos fueron creados en base a convicciones, a concesiones ideológicas, a un pensamiento. Por ejemplo, Peña Gómez fue el hombre que más brillantemente explicó lo que era la concesión de la socialdemocracia. Aquí nosotros no teníamos un criterio de la socialdemocracia. Y Peña Gómez lo explicó. Juan Bosch explicó lo que era el marxismo, nos enseñó lo que era, por ejemplo, a través de la composición social dominicana, el desarrollo de las clases sociales. Balaguer fue un intelectual que dejó una vasta cantidad de libros abordando, por ejemplo, la isla al revés. Ahí tú tienes la radiografía de los problemas que estamos viviendo hoy, narrada por el doctor Balaguer. El doctor Balaguer fue el Cristo de la libertad para exaltar la figura de Juan Pablo Duarte. El primer líder político dominicano que se leyó los clásicos. Los clásicos. Fue el doctor Joaquín Balaguer. Ahora bien, vamos a dar un salto histórico. Hoy tenemos la figura del doctor Leonel Fernández, la figura de Danilo Medina. Leonel Fernández, un digno sustituto del liderazgo de Juan Bosch en el Partido de la Liberación Dominicana, pero la intelectualidad de Juan Bosch, el doctor Leonel Fernández, una figura intelectual de vastos conocimientos que conceptualiza muy bien, una gran figura intelectual. Vamos a ver si Robert, en su magia como director, ¿no? Bueno, antes de que yo hablara, ya antes Robert, de hablar, ya Robert míralo ahí, disparó seguido. Robert siempre atento. Robert Tremendo señor director que es. Sí, mire, vamos a aumentarle el sueldo. Ahí está el doctor Leonel Fernández al centro, visto en pantalla hacia la izquierda, que no es de izquierda, el actual presidente de la República, Luis Abinader, y visto aquí a la derecha está el actual candidato presidencial del PLD, el presidente de la República, Luis Abinader, que en poco tiempo ha logrado ser el líder del llamado PRM, que es el Partido Revolucionario Moderno, que es la escisión mayoritaria de las viejas siglas del Partido Revolucionario Dominicano. Abel es un joven talento que se está levantando como candidato presidencial del PLD y yo lo veo en este momento como un pupilo del licenciado Danilo Medina, que voy a diferir del propio Abel cuando él dice que no es un intelectual, porque él es abogado de profesión. Y para tú pasar por la escuela de Derecho y titularte, está obligado a tener un nivel de lectura que te permiten un determinado nivel de cultura general. Es probable que en su plano de humildad, y frente al doctor Leonel Fernández, él haya expresado públicamente que no era un intelectual. No, y fue fiscal de la provincia de Santiago. Es primero abogado de los tribunales de la República. Muy meritorio, pero si es fiscal, está obligado, combinado a tener un dominio de las leyes y un conocimiento fuera de lo común. Pero fíjense en qué área, en el área penal. Porque como fue fiscal. Ministerio Público. Además, su ejercicio como síndico hasta hace poco de la ciudad de Santiago hizo una obra espectacular que es lo que lo catapulta a la candidatura presidencial actual del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí tenemos a Abel. Ahora bien, vamos a ver a Danilo Medina, cuya fotografía el señor director nos va a poner en pantalla, porque creo que hay que hacer justicia, ¿verdad? Y aunque mucha gente sataniza
al licenciado Danilo Medina por algunas acciones de alguna gente en su gobierno de 8 años, yo pienso que la posteridad habrá de juzgar en una dimensión más justa al licenciado Danilo Medina, que dicho sea de paso, hace durante esta semana un aporte tremendo al proceso democrático, cuando en un video que vamos a ver un poquito más adelante, él dice que si hay casetas frente a los colegios electorales, serán desbaratadas. Pero antes que lleguemos ahí, yo quiero decir lo siguiente. El liderazgo hoy está entre el presidente Fernández, Danilo Medina, Luis Abinader y el naciente liderazgo de Abel Martínez. Es el país que nosotros tenemos hoy. Y estamos ahora nosotros frente a un proceso electoral. Así como hubo un proceso después de la Revolución de Abril de 1965 que parió al doctor Balaguer y un periodo de 30 años de democracia en la República Dominicana, hay como un cierre del ciclo y una apertura de otro ciclo que se va a dar ahora, el día 19 de mayo del presente año. Estamos a 15 días hoy de ese evento histórico donde el pueblo dominicano va a tener que acudir a renovar el mandato del presidente y la vicepresidente de la República, que es lo que parece que está a la vista que será una mujer en todos los casos, y al mismo tiempo la renovación del Congreso Nacional. Y voy a aprovechar para hacerle un llamado en este conversatorio que tenemos aquí en esta semana al pueblo dominicano, de que debe hacer conciencia, levantarse e ir mayoritariamente a votar el 19 de mayo, es decir, dentro de 15 días. Porque hay gente que está apostando a que el pueblo se quede en su casa porque todo está definido, y no es verdad que todo está definido. Requerimos y necesitamos, y la democracia dominicana necesita que el pueblo acuda en masa, que se levante temprano y que vaya a votar por su elección, porque considere de los 3 candidatos que estamos ahora viendo con mayor fuerza, aunque hay otros minoritarios también que tendrán una votación, pero hablemos de los 3 candidatos mayoritarios, que son el doctor Leonel Fernández, que está buscando el poder una vez más, después de haber sido 3 veces presidente de la República, habiendo dejado una majestuosa obra de gobierno realizada, que está enfrentando al presidente Luis Abinader, quien, en violación a la historia del partido que le dio formación política, que fue el PRD, está buscando una reelección. Y por otra parte, un joven talentoso que se levanta, que ha crecido muchísimo en la simpatía popular, que es Abel Martínez, y el pueblo tendrá que votar por uno de ellos. Entonces, corresponde a analizando como programa semanal que lo hacemos tipo podcast, hacerle un llamado al pueblo para que acuda en masa a votar por uno de estos candidatos. No sé qué piensan ustedes. Me parece válido el llamado, Ismael, pero la gran cuestionante es: ¿asistirá en masas el pueblo frente a la desconstrucción ideológica que tiene la política hoy en la República Dominicana, frente a un candidato presidencial reeleccionista que viene de un partido que fue el principal promotor de la no reelección? ¿Acudirá el pueblo en masas a un proceso electoral viciado, a un proceso electoral con candidatos vinculados con el narcotráfico? Aquí se habla de abstención y de la abstención de febrero, y se habla de las maniobras oscuras de parte del gobierno, pero yo pienso que indistinto a eso, que es una realidad, que hubo una abstención y que hubo compra de votos y que hubo compra de dirigentes, pero creo que esa abstención y esa no participación en masas se debe en gran parte también a un descontento social que tiene la gente
de la política de hoy, precisamente por lo que trataba en principio, la pérdida de los valores políticos, ideológicos que se tenían en esos tiempos, de lo que venimos recorriendo durante este programa de Analizando. Entonces, frente a esa realidad y frente a lo dañada que está la política hoy en la República Dominicana, yo pienso que a pesar de que hacemos este llamado, una participación, de ejercer un deber, que es el sufragio, que es el voto, yo pienso, doctor, que la abstención podría repetirse, no porque no haya el intento de la clase política de la movilización del voto, sino porque percibo que hay un descontento de parte de la sociedad de participar y de moverse para participar en la política. Es la apreciación que tengo, mira, Ismael. Cuando tú ves un presidente como Hipólito Mejía, que llega al poder en el año 2000, con una constitución que prohibía la reelección presidencial consecutiva. E Hipólito, porque este es un pueblo también que hay que recordarle las cosas para que no las olvide, le compró 12 diputados en el Congreso Nacional al PLD para modificar la constitución y reelegirse en el año 2004. ¿Fue así o no fue así? Así lo hizo. Hipólito Mejía pierde esa reelección, sí, pero quedó consignada. Es por ello que el presidente Fernández, cuando llega al poder en el año 2004, pudo reelegirse en el año 2008 hasta el 12, porque Hipólito Mejía le dejó la constitución habilitada. Pero el presidente Fernández, en su concepción democrática, sabía que una reelección desde el poder no era lo mejor para la sociedad dominicana, modifica la constitución y establece la alternabilidad de nuevo, donde se hace un periodo, usted se marcha, y si después el pueblo juzga, usted sin los recursos del Estado en la mano, puede ir como candidato. Pero el amigo Danilo Medina también modifica la constitución para ir a la reelección, bajo el hecho de que si todos habían ido a una reelección, porque él no podía también tener el derecho de ir a esa reelección. Todos estos fenómenos es lo que han hecho que el pueblo dominicano sienta frustración de la política. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en la República Dominicana? Que tenemos un presidente de la República que se llama Luis Abinader, que está buscando una reelección y que ha montado todo un tinglado, toda una campaña desde el Palacio Nacional y fuera del Palacio Nacional, mediante la cual se predica que él tiene el 70, el 60, el 80. Hay una cantidad de encuestas que dicen que el presidente va a tener 90% de la votación del año próximo. A ese ritmo, sí. ¿Verdad? Entonces, bajo un predicamento de esta naturaleza, desde un despacho presidencial con un presidente en ejercicio, esa percepción que todo el mundo comprueba que es mentira, que es falsa, pero que se predica, hace que la gente se haya desmotivado. Por eso el llamado que tenemos que hacer desde aquí, no se desmotiven. Acudan en masa, levántese temprano, que es la democracia dominicana la que está en juego. Y corresponde a cada hombre y a cada mujer de la patria ir el día 19 de mayo, en los próximos 15 días, hay una cita con la historia y hay que ir a ese proceso. Fíjese, Freddy, lo que venimos diciendo. Mire usted, si el señor director fuera tan amable, esta encuesta de Gallup del año pasado, lo que establecía que era la posición de simpatías electorales entre el actual presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, y Abel Martínez, el actual candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Fíjese, Freddy, el año pasado cómo estaban las cosas. ¿Qué ha pasado en este país como para que Abinader de 48 esté en 70 o en 80% de preferencia? Nada. ¿Qué ha pasado? Díganme ustedes. ¿Qué ha pasado? Que estamos frente a un gobierno que a la clara está mintiendo. Y pienso, Ismael, que el tema de ese famoso 70, que es hoy la retórica de los funcionarios del gobierno, no desmotiva a la población. Ese 70% no desmotiva al pueblo dominicano de ejercer el voto, porque la gente sabe que eso no es más que una bola de humo. Y la gente sabe que es una bola de humo, el famoso 70%, que predica el gobierno, porque si nos vamos a esa encuesta del año pasado,
con un presidente que en ese momento tenía 48, es imposible que pueda haber aumentado un 70% frente, Ismael, a un gobierno que lo que ha ido en retroceso. Pero déjame hacer una observación. Mira este videito que el director va a poner en pantalla. Los grandes problemas del país han venido por la reelección. Claro. Y por eso es que estoy en contra de la reelección y estaré siempre en contra, aunque tenga una aprobación de un 200%. Claro. Yo, mira, no lo hago porque la reelección es negativa para el país. Además, yo no voy y no estoy en la política para hacer y repetir lo que hacen todos, de querer perpetuarse en el poder, de querer ser el nuevo caudillo. Yo quiero ver las cosas de manera diferente. Yo voy con la ilusión de resolver los problemas, no de perpetuarme en el poder para ser su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Contra la reelección. En contra de la reelección. Y este programa, cuando nosotros estemos en el palacio, tú me lo vas a llevar y me lo vas a recordar. Sí, porque mira, hay pueblos que tengo que recordárselo. No, a mí no va a haber que recordármelo. Sí, porque no va a haber que recordármelo. Ah, sí, yo. No. Porque hay que recordarlo, que como que se lo olvida porque está allá arriba. No, señor. Bueno, es de eso de lo que se trata. Es que tenemos un presidente de la República que no creía en la reelección, que satanizaba la reelección, que pidió que le guardaran un video donde él decía, llévemelo, que aunque tenga 200%, no voy porque no creo en la reelección, y está yendo a la reelección. Pero además crean todo un panorama mediante el cual quieren inflar en el subconsciente, a través del neuromarketing, crear una imagen de que están ganados. Entonces vamos a ver de nuevo la encuesta de Gallup del año pasado, que le da al presidente de la República, o le daba para el año pasado, el año 2023, un posicionamiento de un 48%. Y entonces, tal y como podemos ver en pantalla, ahora la gran pregunta que uno se hace, ¿qué magia ha hecho el presidente que lo tiene en un 70 y en un 80, como dicen algunas encuestas pagadas por el propio gobierno? Le pregunto yo a ustedes. Mira, en este video con Varsovia decía el presidente que se lo recuerden y que se lo llevaran al palacio. Y tal vez si Varsovia no se lo ha recordado, pues se lo recordamos nosotros. Yo debo decirte, Ismael, que cuando uno ve este video del presidente de la República, y sobre todo con la capacidad que él niega, que apoya la reelección y que hoy es el candidato reeleccionista del gobierno y del Partido Revolucionario Moderno, pues yo tengo que necesariamente decirle al presidente que él es un mentiroso y que es un presidente falso, y que ese 48% mostrado por la Gallup en el año 2023, es decir, el año pasado, es imposible que hoy se haya convertido en un 70% frente a los niveles de carestía que existe hoy en la República Dominicana. El presidente es tan fatal, y debo utilizar el término, que dice tener un 70%, sin embargo, recientemente acaba de invertir 5,000 millones de pesos a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil para 4 meses antes de iniciar el nuevo año escolar, entregar 1.800.000 kits estudiantiles a las familias, precisamente semanas antes de un proceso electoral. Entonces, estamos frente a 15 días. Pero entonces, fíjate, estamos frente, Freddy, a un presidente que dice tener un 70%, sin embargo, está disponiendo de los recursos del erario para querer comprar conciencia y hacerle entender a la gente que es un presidente que está trabajando. Entonces, es un presidente mentiroso que no cumple con su palabra, y esas son cosas que hay que decirle, doctor. Fíjate que todos los estamentos de la campaña electoral que se han hecho con recursos del Estado. Ciertamente. Tuve ahí cientos y cientos, miles de pensiones, jóvenes, es más, hay una denuncia de un senador de jóvenes cobrando pensiones de 75 mil pesos, empresarios agropecuarios, empresarios destacados en la comunidad de Jimaní, teniendo pensiones. ¿Por qué? ¿Y cuál es el Cuando criterio? quieren comprar a un síndico, a un alcalde, a un director del distrito, ¿qué están haciendo? Mira, ahí tienes 20 pensiones, tienes 15 botellas, tienes 16 qué sé yo cuánto, y para ti tiene 10 millones, 5 millones, 100, con dinero del erario, dinero que no le corresponde a este señor, porque son los impuestos que nosotros estamos pagando. Tengo dudas sobre el tema de las encuestas. Yo tengo cierta duda. Porque, por ejemplo, creo que el director tiene un video que es el 7B, donde el doctor Julio Jacín, que es un amigo mío,
Y nuestro, en llave mío, Julito. Y yo tengo que reivindicar al doctor Jacín como mi amigo personal, y es un hombre que yo respeto y que merece el respeto y la consideración del pueblo dominicano por su larga trayectoria de lucha a través de los medios de comunicación, como un patriota, como un buen dominicano y al mismo tiempo como un hombre que orienta adecuadamente al pueblo dominicano. Ahora, miren lo que dice el doctor Jacín en este video, en una entrevista con el señor Iván Ruiz. Mira, esa última encuesta, te voy a dar un consejo con los años que te debo. Las últimas 2 encuestas son las que tú tienes que ponerle atención. Ya esta es la primera de las 2 que quedaban. De la Gallup. Sí. ¿Es la única que tú crees? ¿Es la única que tú crees? Sí, bueno, ahora mismo ya la guardé. Bien. Ahí la tengo. 63, Luis. Y los otros 2... 63. Los otros Pero eso es dos, demasiado. Los otros 2, 31 sumados. Lo que quiere decir que Abinader tiene 2 puntos por encima de la sumatoria de los otros 2. Juntos. Sí. Tienen 31 Leonel y Abel. 31. Y este tiene 63. Imagínense, asevera el doctor Jacín, nuestro gran amigo, que el presidente tiene 61 y que entre Abel y el presidente Fernández tienen 31. Yo me quedo así expectante porque conozco encuestas serias que ha hecho el sector productivo nacional, que no está en política ni interesado en política, sino que está haciendo encuestas para tratar de ver cómo está el panorama en la República Dominicana. Y las encuestas que yo conozco dicen una cosa muy diferente. Sí. ¿Qué le parece a usted, Freddy? Bueno, yo también las encuestas que he dominado, la percepción que he recogido y la cantidad de gente que tiene acceso a estos números, nos han dicho que es imposible que el presidente se vaya en una primera vuelta, porque la cantidad de números que se están manejando en la oposición hacen muy posible de que el presidente Fernández va a sacar una buena votación y que Abel Martínez va a sacar una buena votación, y entonces no hay forma de que nadie saque el 50%. Hay un estimado entre el 44 y 46% para la votación del presidente Luis Abinader. Y si esto se produce así, yo tengo la teoría, mi percepción personal, de que la única forma que tiene el presidente Abinader de ganar las elecciones es si gana en primera vuelta. Ahora, una y cosa. es imposible que gane en una primera vuelta, lo que quiere decir que si se va a una segunda vuelta, tiene todos los riesgos de perder las elecciones. Ahora, vamos a ver un ladito de la situación. ¿Cuántos votantes dominicanos están hoy cuantificados en el padrón en el exterior? 850,000. 850,000. ¿Es así o no es así? En ambas circunscripciones. Vamos a ver un video entonces ahora de la representación máxima de los dominicanos en el exterior, que es en Nueva York. Nueva York. Presidencial, resultado final. Esta es la computación de todos los emitidos por todos los partidos y candidatos en el nivel presidencial. Luis Abinader del PRM, 703 votos. Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, 675 votos. Roque Espaillá del P, 152 votos. Abel Martínez, 17 votos. Bueno, si es verdad que Nueva York es la mayor representación como Estado en el exterior, no están los dominicanos. Y hemos visto ahí la votación que hicieron libremente todos los sectores de la sociedad dominicana. Voto presencial, la gente fue a la urna a votar. Y además, allá había gente que no tiene nada que ver con Leonel Fernández, ni con la Fuerza del Pueblo, ni con el PLD. Todo lo contrario son informaciones que yo tengo. Ricardo Nieves y el señor... Esos numeritos están muy distantes de la encuesta que hemos visto. Eso es lo que yo veo, que es una representación. Ahora, si eso se da en los Estados Unidos, que es una representación de los dominicanos en el extranjero, ahora yo quiero que escuchemos lo que el propio doctor Nieves dice acerca de su experiencia. Adelante, señor director. No es que a usted le guste o no le guste, es que es la realidad. La fortaleza que tiene Leonel Fernández en Nueva York, siempre ha tenido fortaleza y se demostró, además de un equipo de trabajo que tiene la Fuerza del Pueblo en Nueva York, la gente de Leonel, un equipo de trabajo que trabaja organizadamente, conoce bien
la locación de todo, maneja la movilidad de la gente y tiene un equipo coordinado de trabajo, diferente a otros partidos. Es un grupo de jóvenes que tienen una misión y se la propusieron y por eso han tenido ese resultado, la gente de la fuerza. Mientras que otros están mamoneándose de que están arriba. Por ejemplo, del PRM. Me di cuenta que ellos estaban muy seguros y muy victoriosos. Bueno, habló el doctor Nieves, dice que él se dio cuenta. Sí. Y entonces, hay mucha gente que se va a dar cuenta aquí. Es bueno que la gente sepa que Nieves es un hombre, un comunicador muy capacitado, pero muy honesto, radical. Pertenece a las tendencias de izquierda y rechaza a todos los partidos tradicionales, pero una gente muy seria y muy respetable. Mira cómo se queda evidenciado que no hay tal posicionamiento de que están arrasando con todo y que sencillamente van a tener que guayar la yuca para ver qué va a pasar el 19 de mayo. Yo pienso que el activismo que tiene la Fuerza del Pueblo y el activismo que tiene el PLD los va a arrimar a cantidades numéricas muy importantes como para impedir la reelección, para impedir la primera vuelta, y entonces hay que irse a una segunda vuelta donde la oposición tiene todas las de ganar. ¿Qué piensa José? Yo como seguidor del doctor Jacín, le voy a tomar las palabras a Julito Jacín en esa intervención que tuvo con Iván Ruiz, el amigo Iván Ruiz, donde Julito planteaba que hay que mirar las últimas encuestas. Y siendo este sondeo, estas elecciones en la práctica que se efectuó en New York, donde vemos resultados totalmente diferentes a lo que se mostraba en ese programa. En el simulacro que se En ese simulacro, pues entonces le voy a tomar la palabra a Julito Jacín y también voy a mirar la última encuesta, que es este simulacro que se efectuó en New York. Bueno, la encuesta que yo conozco de un sector empresarial muy poderoso dice que el presidente de la República tiene 42.7% de simpatías. Con eso no se gana, doctor. Dice que el presidente Fernández ha subido 3 puntos después del debate y se está ubicando cerca del 41% en el día de hoy. Y dice esa encuesta que también subió casi 3 puntos Abel Martínez, colocado en el 19.7. Lo que quiere decir que en este país estamos abocados a una segunda vuelta electoral, que es lo que nuestro análisis nos permite ver realmente hablando. El señor director nos hace seña concluyente de que este conversatorio de la semana ha terminado. Entonces no nos queda otra cosa que no sea despedirnos de nuestro público que nos sigue cada semana en esta conversación a través de este espacio de Analizando. Vamos a despedirnos reiterándoles que el día 19 de mayo, es decir, dentro de 15 días, hay que ir a votar. Todo hombre y toda mujer que ame la República Dominicana tiene que ir a votar por su candidato preferible. Que nadie se quede en casa el día 19 de mayo. Así debe ser. Será pues. Feliz noche. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Analizando.